Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse para Grupo Punto de Partida. Es muy importante que ustedes estén aquí, que puedan disfrutar de estas videoconferencias, que los doctores nos hacen el honor y el favor de compartirnos. Y bueno, está aquí con nosotros el doctor Ricardo Nani. Adelante, doctor. Oye. Mil gracias, Janet. Me da mucho gusto mandarles este cordial saludo a nombre de todos los que integramos Grupo Punto de Partida. Es un conjunto de clínicas especializadas en salud mental que nos interesa ampliamente el poder transmitir conocimiento, ya que todas nuestras intervenciones pues las llevamos a cabo basados en evidencias científicas y por ello me honra pues hoy tener aquí un gran ponente, además de amigo, al doctor Enrique Camarena Robles. Agradecido sin duda, querido doctor Camarena, el que hayas aceptado. Y bueno, pues nada más de manera de preámbulo quisiera platicar un poquito sobre esta personalidad que es nuestro querido Enrique Camarena. Él pues es médico psiquiatra, asimismo psiquiatra infantil de la adolescencia, tiene una subespecialidad en psicoterapia psicoanalítica por parte del Círculo de Psicoterapia Psicoanalítica de México. Además está diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericana de Alta Dirección, conocida como el IPADE. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria como profesor, tanto en universidades nacionales como internacionales, como sería la Salle, la UNAM, la Ibero, la Náhuac y por supuesto la Universidad Católica de Chile y la de Guayaquil en Ecuador. Bien, pues ha sido pues ampliamente puesto a prueba su calidad docente y profesional, múltiples congresos de corte nacional e internacional. Él fue director general de los servicios de salud mental de gobierno federal. Asimismo, ocupó el puesto de coordinador nacional del programa de salud mental y psiquiatría dentro de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por si fuera poco, pues además presidente de nuestra querida Asociación Psiquiátrica Mexicana y además de América Latina. Ha sido coordinador en varias regiones de México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Por otro lado, también profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría en el IMSS, miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría, tiene más de 60 publicaciones en revistas de alto impacto, asimismo 6 libros en el campo de salud mental. Y bueno, actualmente es presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y de Psiquiatría. Así que bueno, pues es toda una personalidad en el ámbito académico, de investigación y de la docencia. Querido Enrique, me da muchísimo gusto darte la bienvenida nuevamente a esta tu casa, a Grupo Punto de Partida. Y bueno, pues restarte más tiempo, así que bienvenido y pues les invito a todos a disfrutar esta charla excelsa del maestro Camarena. Muchas gracias y bienvenido. ¿Se ve bien la pantalla? Excelente. Ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, mi estimadísimo y excelente psiquiatra mexicano, Ricardo Nani, una gente muy reconocida en el ámbito de las adicciones, al grupo Punto de Partida, Omar Caguas, al doctor Sánchez de Carmona, Janet por sus gentilezas de siempre. Y bueno, pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta de hablar de este tema complicado. Ahorita hablaremos de ello, difícil para el psiquiatra joven y para el psiquiatra viejo también, ¿no? Es sumamente complicado.
y ahorita van a ver por qué es complicado. Sin embargo, pues hay esperanzas y siempre hay cosas que hacer por estos pacientes, ¿no? En primer lugar, decirles que más o menos a finales del tercer cuarto del siglo XIX, este señor Hamilton Hughes, psiquiatra de San Luis, Missouri, no encontraba entre el grupo de pacientes un diagnóstico específico, no eran ni eran neuróticos, ni eran psicóticos, se quedó como que estaban en un estado fronterizo. Más adelante, en 1938, Stern, que es el que le pone este epíteto, este nombre de borderline, fronterizo de la personalidad. La realidad es que no es muy afortunado el término para la actualidad, sin embargo, como muchos términos en psiquiatría, llegó para quedarse. Y así es como lo conocemos. Su prevalencia en la población general está alrededor del 3%, pero cuando nos vamos a los servicios ambulatorios de psiquiatría en diferentes partes del mundo sube del 10 hasta el 15%, y si nos vamos a los hospitales, esto sube del 30 al 40% de la población dentro de los hospitales psiquiátricos. Los últimos 14 años de mi vida estuve en el Hospital Psiquiátrico de Tovar Acosta del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la mitad de los pacientes tenían este diagnóstico. Es un síndrome heterogéneo, yo creo que no suficientemente maduro. Ahorita hablaremos un poco de esto. Delimitarlo clínicamente cuesta trabajo, por eso ha habido autores como Orman, que vamos a ver más adelante, que hace una subtipos o definiciones de subtipos del trastorno límite de la personalidad, y la variedad clínica es muy amplia, ¿no? Sin embargo, empezamos con un primer punto que es elemental para identificar a los pacientes con trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno estable, pero de la inestabilidad. En estas imágenes, ¿no? Voy a tratar de resumir los síntomas cardinales, no los únicos, los sentimientos crónicos de vacío, que son una constante, la difusión de la identidad, que tiene que ver con las relaciones parentales en las primeras etapas de la infancia, las riñas frecuentes con las parejas o con las personas cercanas a ellos, los cambios bruscos en el estado de ánimo o los ataques de ira, los intentos de suicidio, que está representado en la imagen que está a su lado izquierdo, y sobre todo un elemento importante, esta dificultad ideada, imaginada o real de poder separarse de las figuras de apego. Es tan complejo el síndrome que se han descrito más de 256 combinaciones de síntomas en una revisión que se hizo al respecto, ¿no? Agrego las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo con la sexualidad y con el consumo de sustancias. Esa es otra de las constantes en este trastorno, lo insisto, no siempre. Pero sí es frecuente ver que tienen relaciones sexuales en situaciones complejas, sin protección, que los lleva a tener enfermedades de contacto sexual y algunos otros problemas como el embarazo no deseado. ¿Por qué pone en jaque al psiquiatra el trastorno límite de la personalidad? Por su demanda permanente, por sus episodios de descontrol que se presentan con relativa frecuencia, con este gran despliegue sintomático, clínico, y lo que vean ustedes ahí, los frecuentes intentos de suicidio, ¿no? Yo tengo colegas que definitivamente prefieren no ver a los pacientes con este trastorno y prefieren referirlo con otros colegas o se dan por vencidos. Esto es lo que me ha tocado a lo largo de 38 años de mi práctica clínica, ¿no? De manera que es un reto definitivamente. Ahora, aquí es interesante ver con todos los trastornos comórbidos, con el trastorno de estrés postraumático, aunque a alguien, o hay autores que consideran que el borderline es un trastorno por estrés postraumático, o con los trastornos de identidad disociativa, que es un fenómeno que se presenta con relativa frecuencia. Trastorno por déficit de la atención, elemento importante para el tratamiento que hablaremos más adelante. Trastorno de consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos afectivos definitivamente, ¿no? El maestro López Ibor, expresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría,
consideraba desde su punto de vista que era una rama del trastorno bipolar. Ahorita veremos que tenía algo de razón el doctor. Y luego tenía porque el doctor ya no está con nosotros. Vean ustedes la frecuencia de las conductas autolesivas, las tentativas autolíticas, que son bastante frecuentes, y sobre todo lo último que lo marco en rojo, que es el suicidio en intento y el suicidio consumado, ¿no? Que provocan obviamente una gran angustia familiar y obviamente impactan sobre la sociedad. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas particulares que empiezan a identificar, pues, nos hace identificar el trastorno límite de la personalidad. Sí es cierto que tienen ataques de ira, pero es selectiva. Y cuando hablo de selectiva, hablo de la selectividad de las personas con las que tienen estas manifestaciones de ira, ¿no? Quienes no conocen a profundidad a los pacientes, pues pueden llegar a decir que inclusive pueden ser encantadores. Sin embargo, quienes tienen contacto más íntimo sí tienen este síntoma presente de sus ataques de ira dirigidos contra ellos o contra los pares o quienes los acompañan. Esta gran intolerancia a la soledad que tiene que ver con los sentimientos crónicos de vacío, las culpas primitivas y los grandes mecanismos de defensa desde el punto de vista psicodinámico, que es la identificación proyectiva y la negación como elementos centrales, no los únicos, pero los menciono porque se repiten con cierta frecuencia. La famosa susceptibilidad, que, bueno, pues por eso llegan a los servicios de urgencias y con los psiquiatras de alguna forma o de otra. Y esta parte de ser extremadamente devaluadores, ¿no? Estos rasgos distintivos establecen una tenue pero significativa realidad del paciente borderline. Vamos a hablar de los elementos neuropsicológicos más estudiados en trastorno límite de la personalidad. Los sistemas de neurotransmisión perinatales resultan alterados porque existen experiencias traumáticas en la etapa básica del desarrollo de la personalidad. Estamos hablando de primera infancia y obviamente infancia e inclusive adolescencia. Esto produce una disfunción ejecutiva que se manifiesta clínicamente, desde luego que lo encontramos, y un temperamento muy particular, este difícil temperamento de cambios bruscos en el estado de ánimo, ¿no? Que tiene que ver con estas experiencias traumáticas de la infancia. Y ahorita voy a explicar un poco por qué también se ha hablado del trastorno por déficit de la atención o el trastorno posesionista desafiante como antecedentes de la vida de los pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿no? De tal suerte, pues, ellos tienen una predisposición biológica a la alta reactividad emocional. Son hipersensibles inclusive a los gestos de una persona que está enfrente de ellos, un gesto que a lo mejor no tiene nada que ver con ellos, pero que ellos interpretan como algo agresivo hacia su persona. Otra constante es el ambiente familiar invalidante, es decir, familias disfuncionales donde hay mucha violencia verbal o física, y que esto hace que se destape unos genes que están ahí como guardados y que se manifiestan posteriormente en la vida, en la adolescencia o en la vida adulta, y representa un elemento fundamental dentro de la vida de los pacientes con trastorno borderline, límite de la personalidad, ¿no? Una de las cosas que debo de mencionar es el maltrato físico y el abuso sexual, que se encuentran en un alto porcentaje de los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Ok, de acuerdo. Ahora, mira, vean ustedes, este cuadro es muy interesante, ¿no? O sea, hay un genotipo determinado, pero hay una interacción con el medio ambiente que se convierte en un factor de riesgo. Un chico con trastorno por déficit de la atención es rechazado, es estigmatizado, es víctima de bullying, o un niño con trastorno oposicionista desafiante, nadie lo quiere porque se opone a todo lo que es autoridad. Esto va generando una serie de conflictos con el medio ambiente que da como resultado una interacción que va estructurando lo que muchos psicodinamistas llaman estructura borderline, ¿no? como parte de, que es real, existe y que está aceptado por la mayoría de los autores, ¿no? O un genotipo concreto que se relaciona con una violación o un maltrato físico, y este factor ambiental transcribe los genes que se encuentran en el código genético de sus pacientes, y esto es lo que conocemos como epigénesis, los modelos epigenéticos.
cómo el código genético del individuo cambia y se manifiesta clínicamente en el futuro. Rápidamente vamos a hablar de los subtipos de Oldman, que hablaba del subtipo 1 como afectivo, el subtipo 2 como el impulsivo, que es una de las características centrales y que es uno de los blancos del tratamiento de los psiquiatras, descrito por Figueroa y Silk. El tipo agresivo, que Otto Kemper lo describe muy bien en sus escritos, en sus publicaciones, ¿no? Que tiene que ver con estos síntomas descritos en el DSM-5, intensa ira inapropiada, la inestabilidad afectiva que ya mencioné. El dependiente, tipo 4, o el que tiene síntomas crónicos de vacío, ¿no? Bueno, ahí están los autores que están de acuerdo con estas descripciones, ¿no? Y es una forma de dividir. A mí me parece que en el futuro tendremos una clasificación más exacta de los subtipos de los pacientes con este trastorno, ¿no? Ahora, las conductas autolesivas que provocan mucha alteración en los familiares, ¿no? Hay muchas interpretaciones, que si tienen fines ansiolíticos, que si el individuo quiere sentir que existe, que el dolor externo es más fuerte que el dolor interno. En fin, yo creo que son complementarias y dependiendo de cada caso, lo hacen a escondidas, no precisamente a veces digo con efectos manipulatorios, más bien con objetivos manipulatorios, pero sí también se da con objetivos manipulatorios. Es el caso de una paciente que se corta, toma las fotografías, se las sube al Facebook para que las vea su pareja, ¿no? Mucho cuidado con las conductas suicidas y minimizarlas. Bueno, esto es en general, no solamente a los pacientes con trastorno, el límite de la personalidad, pero como también se ha encontrado en muchas publicaciones trastornos neurocognitivos, ¿no? Y esto conlleva una desinformación, pueden tener errores de cálculo, ¿no? O sea, si yo me tomo 80 pastillas de clonazepam o diazepam, es probable que me saquen adelante con un lavado gástrico y un carbón activado. Pero si me tomo 80 pastillas de carbonato de litio o veneno de rata pensando que no me quiero morir, acabo muriéndome, o sea, acabo suicidándome en última instancia. El intento se convierte en una realidad cuando el paciente no buscaba esto. Entonces, nunca debemos de dejar importancia, ¿no? Hay heredabilidad. Bueno, les presento este cuadro. Desde luego no lo voy a describir a detalle porque no tiene ningún caso, pero se ha trabajado con genes que sintetizan la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Hay más estudios, no son muchos, pero están y ahí están descritos. Existe esta teoría muy importante de una reacción rápida e intensa del eje hipotálamo hipófisis adrenal que da como resultado estos ataques de ira, esta hipersensibilidad al que hago referencia, que desde luego también es parte de los elementos de génesis del problema desde el punto de vista neurobiológico. Ahora vamos al tratamiento. Vamos al tratamiento. ¿Existe un psicofármaco aceptado por la Drug Food Administration o por la Agencia Europea del Estudio de los Trastornos Mentales? No. Y todavía para complicar más las cosas, no se ponen de acuerdo, ahora sí que los americanos con los europeos. Ellos, cada uno de ellos tiene sus ideas particulares, que ahorita las mencionaremos en forma breve. Pero vean ustedes este porcentaje, porque una cosa es lo que dicen los artículos y lo que dicen los libros, y lo que encontraron Pascual y Martín Blanco en un estudio muy interesante de lo que sucede en el consultorio. El 94% de los psiquiatras realizaba tratamiento farmacológico, se entiende, pero el 56% prescribía de 3 a más fármacos y el 30% podía utilizar de 4 o más, ¿no? Inclusive 5 fármacos, cayendo en el 12% de los psiquiatras que prescribían. O sea, en pocas palabras, es lo mismo que pasa justificada o no justificadamente con trastorno bipolar, en trastorno límite de la personalidad. En el National Institute for Health and the Care Excellence, ahí está el edificio en la ciudad de Londres, Inglaterra, han hecho una guía muy importante y ustedes ahorita más adelante van a ver las diferencias entre lo que dicen los europeos y dice la Asociación Psiquiátrica Americana.
La guía de terapéutica de la APA divide los medicamentos en el manejo de la desregulación afectiva, que generalmente son antidepresivos, en el manejo de la impulsividad, que generalmente son psicóticos, antibióticos y estabilizadores del estado de ánimo, y para los síntomas cognitivos y perceptuales, que algunos mencionan la utilización del el metilfenidato. Muy, muy polémico el uso de este medicamento, pero yo lo he llegado a utilizar con buenos resultados, sobre todo cuando el déficit de la atención es comórbido, ¿no? Pero el grupo europeo dice, no hay que utilizar la polifarmacia, es compleja, hay muchas interacciones farmacológicas, luego ya ni sabemos cuál está cayendo bien y cuál está cayendo mal. ¿Cuál es mi posición? Yo creo que es una posición intermedia entre una polifarmacia y una farmacia más moderada, dependiendo del cuadro clínico al que nos estemos enfrentando. Los estudios, los ensayos clínicos controlados han abarcado poblaciones muy grandes de pacientes y han encontrado que la agresividad, la disforia crónica y la automutilación, que es una palabra muy agresiva porque no se mutilan, sino se cortan, se provocan lesiones o se golpean, se jalan los pelos, se golpean contra las puertas de madera, a veces contra el concreto, pero eso no es lo común. Es interesante esto porque no se quieren provocar un daño como sucede en otro tipo de patologías, y aconsejan la utilización del neuroléptico atípico, obviamente por las ventajas que esto representa, y los estabilizadores del estado de ánimo como el valproato semisódico, la lamotrigina, la azepina, la oscarbazepina y la gabapentina también, que no está en la imagen. Ya en casos más difíciles se recomienda el uso de la clozapina, el carbonato de litio y en los casos resistentes. Fíjense cómo el carbonato de litio, en el caso del manejo de la agresividad y estos síntomas, no se aconseja de primera elección, precisamente porque los pacientes con intento suicida, si se toman más de 50 pastillas, hacen una intoxicación por litio que los lleva a la muerte. Para el manejo de los trastornos afectivos, esto va más con las guías de APA, es decir, para la depresión, para la ansiedad y para la impulsividad, que vuelvo a decir es uno de los elementos centrales del trastorno límite de la personalidad. Se aconseja la utilización de antidepresivos, particularmente los inhibidores de la captura de serotonina. Ahí está la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina y la sertralina, ¿no? Son los que se aconsejan y son puntas de lanza en tratamiento. Para la ansiedad y el insomnio, no se recomienda la utilización de las benzodiazepinas más que en situaciones agudas y por razón necesaria, no en forma crónica, porque uno de los problemas de los pacientes con este trastorno es que tienen conductas de riesgo y tienen tendencia a volverse adictivos, entonces hay que tener mucho cuidado. De manera que utilizaremos los inhibidores selectivos de la captura de serotonina y los antipsicóticos atípicos a dosis bajas y con mucho cuidado, porque una de las cosas importantes es que a estos pacientes hay que recomendarles que hagan ejercicio, casi como ley. Que lo cumplan o no lo cumplan es otra cosa, ¿no? Bueno, aquí me repito un poco lo que ya había mencionado, no lo voy a volver a decir, pero lo que dice aquí abajo, quiero ser muy enfático, que hay que tener mucho cuidado con el litio por el alto riesgo de toxicidad que implica esta gran sal, pero que para el TLP es complicado. Ahora, ¿por qué me pongo esta imagen que representa lo que es el trastorno bipolar? Como se ha encontrado en algunos estudios que el 60%, un poco a favor de lo que dice López Figueroa y dice Joseph Akiscal, se correlacionan con trastorno bipolar. O sea, cuando nosotros encontramos antecedentes de trastorno bipolar o clínicamente se ven muy claros los ciclos, se aconseja mucho la utilización de estabilizadores del estado de ánimo. Se han utilizado también la naltrexona, los ácidos grasos omega 3 y el TEC. Bueno, no hay muchos estudios. Cuando yo estuvimos en San Fernando lo utilizamos, sobre todo en pacientes que tenían muchos elementos de bipolaridad y que no respondían al tratamiento con buenos resultados. Sin embargo, se carece de suficientes estudios, ¿no? Entonces, hay que mencionar algo muy importante, ¿no? ¿Qué nos pasa a los psiquiatras cuando no tenemos mucha experiencia? Podemos caer en la desesperación y caemos en la multifarmacia. De tal suerte que por eso hice esta imagen, ¿no? Cuando tratamos de manejar los trastornos afectivos y la impulsividad, es mucho más efectivo el tratamiento. En cambio, los sentimientos de vacío, los sentimientos la dependencia
como tal, la tendencia a alcohol y a otras sustancias psicotrópicas, y las famosas crisis de sensación de abandono, ya sea real o imaginario, generalmente esto se maneja con psicoterapia, que ahorita voy a mencionar cuáles son las que están más recomendadas. Y ahí está. De Linehan, a mediados de los 90, la terapia dialéctica conductual, una terapia que hay que tener mucha capacitación y mucha destreza para manejarla. La terapia de mentalización, muy interesante, esta es más reciente, esta se desarrolló en Londres, y la terapia basada en la transferencia y la contratransferencia. Bueno, cuando digo esto, pues esto parece una perogrullada, porque cualquier paciente que está en psicoterapia, pues tiene que haber una buena transferencia y contratransferencia. Freud lo decía, la psicoterapia cabalga entre la transferencia y la contratransferencia, pero en este trastorno particularmente la relación médico-paciente resulta fundamental para el éxito del tratamiento, ¿no? Bueno, pues es una relación terapéutica importante. A veces la Estoy en una relación, reunión. Oye, la transferencia y la contratransferencia significa un elemento que mantiene con vida al paciente dentro de su existencia. Obviamente tenemos que manejar mucho, esto se maneja en la terapia dialéctica conductual y en la mentalización, el manejo de las habilidades psicosociales, relacionarse adecuadamente, no explotar, etcétera, que el manejo de impulsos, ¿no? Y obviamente el reconocimiento de las emociones, porque de repente las terapias se pueden convertir en un momento de mucha emocionalidad, pero los pacientes no están transmitiendo lo que quieren transmitir, ¿no? De manera que también hay elementos de psicoeducación y de prestarle al paciente con determinadas dificultades para expresar sus emociones, para que sepamos exactamente qué es lo que está sí, pasando. porque un live, ¿verdad? Llegamos a las conclusiones, ¿no? De tal fuerza, pues, para los trastornos del estado de ánimo, los antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina. Para la conducta impulsiva y las conductas de riesgo, ponemos aquí autolesiones, antipsicóticos atípicos, junto con estabilizadores del estado de ánimo, que se pueden sumar con los antidepresivos. Yo en algunas ocasiones les confieso que sí llevo a utilizar hasta estos 3 medicamentos con mucha comunicación con el paciente y los familiares, ¿no? Y las fluctuaciones clásicas, graves, estos cambios en el temperamento y en sus manifestaciones clínicas de las emociones, antipsicóticos atípicos, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Disminuir el uso de benzodiazepinas es una conclusión, o de plano no utilizarlas, y aumentar las dosis de estabilizadores del estado de ánimo y antidepresivos a dosis a veces tope de 60 hasta 80 miligramos, ¿no? Aquí está el resumen de todo lo que he hablado, ¿no? Y vamos a las conclusiones que daré lectura para ir terminando ya la presentación. Me regreso. No existe un tratamiento farmacológico aceptado universalmente, pero existen estas recomendaciones en las publicaciones existentes. La psicoterapia dialéctico-conductual y la de mentalización, ¿por qué tienen valor? Porque se ha estudiado, ha habido estudios sistematizados basados en pruebas, o sea, en evidencias. La mayoría de los autores coinciden que deberá tomarse en cuenta el tratamiento farmacológico, pero nunca deberá estar ausente la psicoterapia, las que ya hemos mencionado. Y queramos o no queramos, el ensayo-error sigue siendo una práctica clínica que se usa. O sea, el mejor medicamento es lo que tiene mejor respuesta el paciente, y lo que el paciente nos transmita en relación a lo que nosotros vemos clínicamente resulta ser un elemento fundamental para el éxito. Quiero concluir con una última cosa. Ejercicio es fundamental. Segundo, esto hay que trabajarlo en equipo. Psicoterapeuta con farmacoterapeuta es lo mejor, y a veces inclusive relevarse. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede? Me voy a un congreso, estoy de vacaciones, pues tiene que haber alguien que sustituya, y tiene que haber un acuerdo entre terapeutas para que el paciente no sienta esto, sobre todo al principio del tratamiento, que es el abandono. Termino mi plática diciéndoles lo siguiente con 3 bellísimas pinturas de 3 grandes pintores. El Grito, que ustedes todos conocen, noruego, conocidísimo,
que es como nos encontramos con el paciente con trastorno límite de la personalidad, en crisis, en situaciones complejas, que transmiten y que irradian a todo complejidad. Queremos llevarlo como esta pintura de Claude Monet. El objetivo es llevarlos a la armonía, a la tranquilidad y a la claridad de sus pensamientos, sus emociones. Y creo que estamos como esta pintura de Van Gogh que representa que vamos de la oscuridad hacia la luz en el descubrimiento del mejor tratamiento para los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Muchísimas gracias. Pues mil gracias por la exposición. Yo creo que fue clara, puntual y nos da un muy buen tiempo para poder hacer preguntas y comentarios. Si eres tan amable, Enrique, lo abrí espacio. Bien, pues abrimos los micrófonos. Bienvenidos a todos. Veo que hay un grupo nutrido de colegas que se han dado cita esta noche. Nos halaga que están aquí dándonos este espacio de su tiempo. Y bueno, está con nosotros Omar Caguas. Querido Omar, un saludo. Buenas Saludos, noches, Enrique, un placer verte de nuevo, saludarte, un abrazo, querido amigo. igualmente, un abrazo muy Pues fuerte. muy buena ponencia y aprovecho, como siempre, como es habitual en ti, muy clara, y dicen que lo bueno cuando es corto es doblemente bueno. Fuiste Y luego breve a y las muy 8 de la noche, preciso. pues más, ¿no? Te agradezco. Hablaste al final nada más de las terapias, de la terapia de eléctrico-conductual y de la mentalización. Habías hablado en tu ponencia también sobre la de basada en la transferencia, que últimamente trae como más, o viene un poco más, no sé si decir en boga o de moda, pero también como una de las terapias que empieza a emerger con evidencia para pacientes trastornos límites. No sé si te hubieras algún comentario de este modelo. Sí, sí, no, como ustedes, ahorita sí me permito un poquito extenderme. El problema del paciente con trastorno límite es que desarrolla un apego confuso, un apego complicado, ¿no? A veces ambivalente o definitivamente a veces no existe un apego más que con figuras que son maltratadoras, ¿no? De tal suerte que a la hora que se enfrenta a la realidad de la vida cotidiana, su forma de desarrollar vínculos también es una relación compleja, salpicada por esas malas experiencias infantiles, a veces dolorosas, a veces terriblemente agresivas, como es el caso del abuso sexual. De tal suerte que nosotros como terapeutas establecemos una relación positiva, creativa, de mucha tolerancia y de mucha paciencia que la vas desarrollando en la medida que vas manejando más pacientes. No es algo fácil. Y entonces se va estableciendo un vínculo curativo para el paciente. Por primera vez el paciente tiene una claridad de quién es la persona que está enfrente de ella. Y entonces esa es la transferencia, que desde luego no está alejada tampoco de la dialéctica conductual y la mentalización, ¿no? Por eso decía yo en mis conclusiones, a veces resulta tan importante, me decía un paciente, ¿por qué no me contestaba a la otra persona que me trataba? Usted me contesta 2 palabras, doctor, y ya estoy tranquilo todo el día. Y por eso hablaba del relevo, ¿no? A veces es imposible que uno estando fuera de México o fuera de tu consultorio o de tu celular, que pues, es nuestro instrumento de trabajo, tú lo sabes, Omar, tengamos una gente que nos haga o sea que el relevo, ¿no? Y que sepa del caso. Generalmente, bueno, pues puede ser el terapeuta y a veces pueden ser hasta 2 terapeutas, ¿no? De ahí la importancia de esta emergencia de la terapia de transferencia, que es el establecimiento de una nueva relación de apego sana y no destructiva o ambivalente como la que tuvo en la primera infancia nuestro paciente. ¿Por qué dice grabado? Gracias, Enrique. No, de qué, abrazo. Omar. A ti. Un abrazo a ti también. La doctora Amalia Noriega nos quiere hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Que ya no. Bien, lo abrimos a alguien más o hacer alguna pregunta o comentario
vía Ahí está Amalia. la doctora Amalia. Buenas noches. Es que no tiene el sonido. Ya, perdón, gracias por la tolerancia. Oiga, doctor, quería preguntarle, ¿qué experiencia tiene usted con la risperidona? Mira, lo puse en las láminas. Obviamente los antipsicóticos atípicos son desde luego útiles sobre todo para el control de la ansiedad, porque las benzodiazepinas en general están contraindicadas. El único problema, te voy a decir en el sentido práctico que pasa con este tipo de medicamentos, es que se meten al famoso Google, lo googlean, lo buscan en su celular, y si ven que sube de peso, inmediatamente lo suspenden, ¿no? De manera Ok. que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que manejarlo con pacientes que hagan, por eso les decía lo del ejercicio, que les digo que parece, bueno, a ver, es muy evidente, pero en las pacientes con trastorno límite, si les mantenemos en buen peso, con una buena dieta mediterránea, cualquier dieta equilibrada, ¿no? Y bajo la Ok. advertencia, esa es la limitante, es la limitante. En realidad sí se aconseja, pero la limitante va por ese lado, ¿no? Ya, gracias, doctor. Porque lo mismo la inyección de Inveda Sustena es carísima. ¿Eh? Igual suben de Sí, peso. sí, sí. Sí, bueno, eso pasa. Acuérdense que muchas pacientes con borderline tienen también trastorno por déficit de la atención y les cuesta mucho trabajo organizar su vida. Entonces les Así es, olvida tomar los medicamentos. No los sí, toman o son dependientes de la madre o del padre o de otra persona que les dé los medicamentos, que es otra cosa que hay que educar mucho a los pacientes. Ponlo en el celular, tomen una fotografía, etcétera. Y ahí está la ventaja de los antipsicóticos atípicos, ¿no? Digo, sí los he llegado a utilizar, no mucho, pero sí dan resultados, sobre todo en los pacientes poco disciplinados que no cumplen con su tratamiento. sí, sí. Gracias. Sí, es el caso de una paciente que yo tengo, que no es constante, y ya no quiere tomar ninguna medicina porque dice que nada le sirve, pero bueno, es parte del trastorno. Ok, muy bien, Le Amalia. agradezco, ¿eh? No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Nos dará mucho gusto escucharles. Bien. Espero que nadie más. Bueno, Juan Osornio. Sí, Ah, ¿verdad? gracias, doctor. Si me lo permite, cuando tocó el tema del insomnio y la ansiedad y recomendaba el ejercicio, ¿podría ir a la par o sería también recomendado, o qué tanto sería recomendado la relajación a la par del No, desde ejercicio? luego, desde luego que es un elemento fundamental. Toda terapia de relajación, venga, ¿no? Yo les recomiendo el yoga, que obviamente la natación, que es altamente liberación de endorfinas, cualquier tipo de ejercicio que se acomode o le guste al paciente. Y pues hay muchas. Afortunadamente ahora pues el celular ayuda mucho. Las técnicas de relajación son muy importantes para los pacientes, sobre todo para el manejo de las crisis de angustia, las crisis de ira, ¿no? Es un proceso que hay que ir trabajando en forma conjunta con toda la parte terapéutica o psicoterapéutica. Gracias. Totalmente de acuerdo, doctor Osorio. creo que ya no hay nadie más. Bueno, pues quedó muy claro todo. Enrique, te agradecemos ser Muchas tan... gracias, Ricardo. Se nota la experiencia a la hora de transmitir conocimientos. Y bueno, pues, querido Omar, gusta cerrar Sí, agradeciendo a los que nos han hecho favor de acompañar, por favor. pues buenas noches a todos. A nombre del Grupo Punto de Partida les damos las gracias por estar con nosotros. Los mantendremos informados de nuestras nuevas actividades académicas que realizamos pues cada mes o 2 meses. Pues buenas noches y Enrique, un abrazo grande. Espero verte pronto. Ricardo, nos vemos el Un viernes. abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias, Enrique. Un abrazo. Omar. Ricardo, un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Janet. Muchísimas Bye. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Adiós.
Hola, oye, ¿habría chance de tener la grabación? Porque como que se me fue el internet de repente. Claro que sí, doctora. Yo le mando la grabación con mucho gusto. Ay, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y Ya. gracias por tus invitaciones. Muy buenas. Hasta luego, bye. Bye, gracias. Ay, no puedo salir. Ah, bye.